Hola, hoy voy a hablaros de uno de los estudios más decisivos para el desarrollo de la animación para televisión, Hanna-Barbera. Hoy en día estamos acostumbrados a series de animación que duran varias décadas, como Padre de Familia o Los Simpson. Pero esta situación habría sido inimaginable tiempo atrás, siendo Los Picapiedra la única sitcom animada anterior que fue capaz de permanecer en antena durante 6 temporadas seguidas y ocupando la franja de horario estelar de televisión. Los estudios Hanna-Barbera ejemplifican como pocos el paso de la animación para cine a la animación para televisión. Pero para empezar os voy a contar un poco de su recorrido en la meca del cine, Metro-Goldwyn-Mayer. William Hanna y Joseph Barbera eran muy jóvenes cuando tuvo lugar la Gran Depresión y esto les obligó a tomar trabajos que estaban lejos de sus inquietudes. Bill Hanna era un americano de familia humilde que trabajaba con su padre en la construcción, pero un accidente lo hizo cambiar de empleo y terminó casualmente como conserje del estudio de animación que acababan de fundar Harman y Ising para producir cartoons para la Warner. Bill Hanna hacía las típicas tareas de mantenimiento, hasta que un día le encargaron hacer una de las labores más tediosas del estudio: lavar acetatos para su reutilización. Poco tiempo después estaba coloreando aquellos mismos acetatos y más adelante lo pusieron al frente del departamento de coloreado. Pero Bill Hanna se interesó más en cómo contar historias y en la labor de los directores, de forma que en 1936 estaba dirigiendo su primer corto en solitario, A la primavera, que fue vendido a Metro-Goldwyn-Mayer. En 1937, la Metro decidió que no seguiría subcontratando otros estudios y decidió fundar el suyo propio, con el productor Fred Quimby al frente, y reclutó como directores a los antiguos animadores de Harman y Ising, empezando por William Hanna. Y allí fue donde conoció a Joe Barbera. Joe Barbera era italoamericano y había empezado a trabajar en contabilidad. Al mismo tiempo vendía sus dibujos a la prensa y estudiaba artes. Empezó a trabajar como colorista para los hermanos Fleischer y después pasó por diferentes estudios donde siempre se vendió a sí mismo como un animador muy experimentado. En 1937 terminó viajando a Los Ángeles para trabajar en la Metro-Goldwyn-Mayer. Bill Hanna y Joe Barbera empezaron a trabajar juntos en el departamento de guión. Tras realizar una serie de muy poco éxito, The Captain and the Kids, tuvieron carta blanca para realizar un corto propio, Puss Gets the Boot, donde un gato y un ratón se chinchaban mutuamente. El estudio no creyó demasiado en el potencial de una premisa que estaba muy trillada, pero Hanna y Barbera aportaron un estilo de humor sin diálogos, basado únicamente en la gestualidad de los personajes, que convenció a la audiencia. Tom y Jerry se convirtieron en serie gracias a dos factores: la aclamación popular y la nominación a los Oscars. Ese sería el comienzo de un exitoso camino que llevó a obtener 7 Oscars con los cartoons de Tom y Jerry, aunque ni Will Hanna ni Joseph Barbera llegaron a recibir ninguno en persona. En 1944, el ratón Jerry hizo una aparición estelar, bailando junto a Gene Kelly en la película Levando Anclas, en la que sería la secuencia más recordada de la película. Hanna y Barbera realizaron 114 cartoons entre 1940 y 1958, año en que cerraron los estudios de animación de la Metro-Goldwyn-Mayer. Esta decisión vino dictada por el cambio legislativo que regulaba la distribución cinematográfica. Si antes, con una sola entrada de cine, podías ver un noticiario, un cartoon, un largometraje tipo A e incluso una película de serie B, ahora solamente podías ver una película. La venta de cartoons a cines estaba cada vez más restringida y los gastos de producción no compensaban. Hay que sumar además la feroz competencia de la televisión al cine, que cambió el escenario de producción. Los grandes estudios aún podían vender sus antiguos cartoons para su emisión doméstica, lo que les garantizaba beneficios sin ningún gasto adicional. Por esta razón, el grueso de animadores de Hollywood se fue al paro. Por suerte, la televisión es un medio voraz que requiere muchas horas de programación, aunque estas deben realizarse a costes muy bajos. Esto implica un cambio total en los sistemas de producción para adaptarse a un medio diferente del cine. Por ejemplo, si un cartoon de Tom y Jerry de 7 minutos de duración costaba alrededor de 1 mes y medio de producción, conllevaba 25.000 dibujos y podía costar unos $4.000 de la época por minuto. Sin embargo, la televisión solamente iba a pagar $675 por minuto. Esto significaba que había que producir más con menos.
Por tanto, Hanna-Barbera abandonaron la animación completa, esto es, animar 24 imágenes por segundo, dibujando al personaje entero en cada acetato, y en cambio empezaron a utilizar lo que ellos llamaban animación planificada o limitada, que minimizaba el número de dibujos y desglosaba al personaje en varias capas de acetatos, diferenciando partes móviles y partes estáticas. Además, en este nuevo modelo de productividad, el diálogo de los personajes cobraría inusual importancia, convirtiéndose casi en una radio con imágenes. Esto llevó al desarrollo de nuevas premisas y situaciones que eran nuevas en los dibujos animados y que servían para atraer a una audiencia más amplia. Su primer programa para la televisión, NBC, fue la serie Rough and Ready, que tenía un argumento arco. A este siguieron otros shows como Huckleberry Hound, Tiro Loco McGraw y El Oso Yogi, con estructura autoconclusiva y un formato de 7 minutos que servía para abrir o cerrar otros programas. Los Picapiedra fue, sin embargo, una apuesta muy diferente, ya que tomaba ejemplo de las exitosas sitcom que se exhibían en prime time u horario de máxima audiencia. El formato del programa debía ser más extenso que los anteriores cartoons y adaptarse a temporadas de 30 episodios anuales. La serie tenía un concepto poderoso que se basaba en mostrar una familia de clase media que vivía el sueño americano, pero hace millones de años, en un mundo de trogloditas exquisitos que se sirven de los dinosaurios. Sin embargo, los Picapiedra estuvieron a punto de no producirse nunca. Joe Barbera se dedicó durante meses a hacer presentaciones. Los gags eran divertidos, pero la idea global no parecía convencer a los clientes, hasta que la cadena televisiva de más reciente creación, la ABC, decidió apostar por ella. En un periodo de 6 años se produjeron 166 episodios, un récord que no fue superado por la animación americana hasta la creación de Los Simpson. Al comienzo, la crítica fue muy severa con la serie, pero encandiló al público, que se sentía muy identificado con las situaciones. Los Picapiedra reflejaban la vida moderna y la realidad de los matrimonios que duermen en una cama grande y no pudorosamente en camas separadas. Además, Vilma Picapiedra fue la primera mujer embarazada de la televisión, que dio a luz a un nuevo personaje, Pebbles. Curiosamente, todas estas series debieron su diseño de personajes a la misma persona, Ed Benedict, un veterano de la industria que anteriormente había trabajado con Tex Avery. La aportación de Benedict fue esencial para configurar el aspecto de los nuevos cartoons, basados en formas muy geometrizadas, con contornos de línea gruesa y facilitando siempre la posibilidad de dividir al personaje en partes. El aspecto visual de los nuevos cartoons era mucho más apropiado para la pantalla de televisión, por lo general pequeña y aún en blanco y negro. La compañía de Hanna-Barbera fue una verdadera fábrica de series durante los años siguientes, como Don Gato, Los Supersónicos, Maggie la Gorila, Los Autos Locos u otras series más orientadas al público juvenil, como Scooby-Doo y Jonny Quest, hasta tal punto que en 1970 el 80% de la franja de programación infantil de la televisión estadounidense eran producciones suyas. Los personajes de Hanna-Barbera nunca se han retirado de la televisión. En 1986, Ted Turner, dueño de canales televisivos como CNN y TNT, adquirió Universal y Metro-Goldwyn-Mayer, volviendo a lanzar a televisión todas sus producciones. Pero además también adquirió los estudios Hanna-Barbera, produciéndose un auténtico revival de la animación de los 60. Esta reactualización dio lugar a la cadena Cartoon Network, que empezó a nutrirse de nuevos proyectos con personajes de estilo retromoderno. Sin duda, la animación televisiva actual no sería la misma sin el precedente de William Hanna y Joseph Barbera.